Ella se vio obligada a casarse con él. Ella enganchó su corazón. El funeral tuvo lugar bajo un cielo que parecía más pesado que el propio dolor. No llovía, pero el viento cortaba como si el luto se hubiera convertido en aire. Las campanas de la vieja iglesia de piedra, que solo tañían para bodas y defunciones, resonaron como un cruel recordatorio. Nada volvería a ser igual. Al borde de la tumba, Inés sostenía el brazo de su madre con dedos blancos de fuerza. Él solo tenía 22 años, pero sus ojos reflejaban décadas. Fue como si la vida le hubiera robado la juventud aquella mañana, cuando la tierra empezó a cubrir el ataúd de su padre. El olor a tierra mojada se mezclaba con el sabor metálico de la ausencia, y nadie se atrevió a romper el silencio. Don Tomás Ayala, su padre, era conocido en toda la comarca de Alcalá de Henares. Hombre de una severidad férrea, poseía una finca que antaño había vivido su gloria, pero que ahora era un reflejo de promesas incumplidas y deudas mal disimuladas. Al caer muerto en el pajar, su corazón se paró, pero no los problemas que dejó atrás. Esa misma noche, antes de que el luto se instalara, el abogado de la familia, un anciano frágil y de voz entrecortada llamado Herrera, apareció con un sobre grueso en las manos. El testamento, la granja, los pocos caballos que quedaban, la casona con las ventanas rotas, todo pertenecía ahora a Inés. Pero la herencia traía un veneno oculto. La propiedad estaba hipotecada hasta el cuello. Eran más de 300.000 euros, dijo Herrera, incapaz de mirarlos. Todas las deudas están ahora a nombre de un solo acreedor. El nombre salió seco, casi como una advertencia. Álvaro Montero. La madre de Inés palideció. La taza de té que sostenía se resbaló y se hizo añicos en el suelo. Inés no lo entendió al instante, pero ese nombre ya lo había oído antes. En las raras noches en que su padre bebía demasiado, susurraba historias de un hombre que lo había traicionado. Un peón de labranza, expulsado humillantemente hacía más de 20 años. Algunos decían que había robado ganado, otros que había seducido a la hija del capataz. Lo cierto es que Álvaro se fue de Alcalá, jurando no volver a pisar allí. Pero él regresó. 2 días después, una camioneta negra de lujo se detuvo en la entrada de la finca, levantando polvo y recuerdos. Álvaro Montero salió como si se adentrara en su propio pasado. Llevaba un traje a medida, una barba recortada y una mirada gélida, pero atenta a cada detalle que lo rodeaba. Inés lo observaba por la ventana de la habitación que había sido de su abuela. El corazón le latía con fuerza, una mezcla de miedo, ira y algo que no podía identificar. Él no tocó el timbre. Simplemente entró. Abrió la puerta como si nunca se hubiera ido, como si todo siguiera siendo suyo. En la sala, la madre de Inés temblaba visiblemente. Álvaro caminaba despacio, tocando los muebles antiguos y mirando los retratos en la pared, como si evaluara la ruina que había heredado. «Esta casa todavía huele a arrogancia», dijo en voz baja pero cortante. Inés bajó las escaleras descalza. Él la vio, y por un segundo, solo uno, sus ojos se posaron en ella. Fue como un rayo que atravesó una tormenta silenciosa. «Tú debes ser Inés», dijo con una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. «La hija del hombre que me enseñó a odiar». Ella no respondió. Se quedó quieta, como si una palabra pudiera desencadenar una tragedia. Álvaro entonces sacó un sobre de su chaqueta. Dentro estaba el contrato. «Todo esto es mío ahora. La tierra, los animales, incluso la deuda que me dejó tu padre como regalo de despedida. Pero...» hizo una pausa mirando a Inés. «Hay una manera de que puedas quedártelo todo». Ella lo miró sin comprender. «Cásate conmigo». El mundo pareció detenerse. El reloj de pie de la sala sonó, como confirmando que esto no era una pesadilla. «¿Qué? Una boda.
Un acuerdo. Salvas el apellido de tu familia. Yo cierro un ciclo. ¿Esto es una broma? Es la única propuesta que recibirás. No sonrió, no parpadeó, simplemente esperó. Inés sintió que el suelo cedía bajo sus pies. Su padre había muerto. Su madre estaba en shock. Y ahora este hombre, enemigo de su familia, quería atarla a él con un anillo que olía a venganza. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien como Álvaro Montero, un hombre que ahora poseía una fortuna y podía tener todo lo que quisiera, querría casarse con la hija del hombre que más odiaba? Inés no tenía la respuesta, pero estaba a punto de descubrir que la propuesta de Álvaro no era de amor, ni de dinero, era sobre poder y sobre un sentimiento que nunca supo cómo nombrar, hasta que vio sus ojos por primera vez. ¿Aceptarías un matrimonio forzado con el hombre que destruyó tu familia? Comenta a continuación desde dónde estás mirando. Y prepárate, porque la historia se volverá aún más oscura y apasionada en los próximos minutos. Activa la campana y suscríbete ahora. Lo que viene a continuación conmoverá tus emociones, como pocas historias lo han hecho jamás. No les quitaré mucho tiempo, dijo Álvaro, con el mismo tono sereno de quien ya ha ganado la guerra antes de que comience la batalla. Solo vine a resolver lo que su padre dejó pendiente. Dejó caer una carpeta negra sobre la mesa de madera de la sala de estar, donde aún persistía el polvo del velorio. Dentro de la carpeta había un contrato. Tenía solo unas pocas páginas y muchas implicaciones. O te casas conmigo por un año, o lo pierdes todo. La madre de Inés palideció. Abrió la boca, pero no le salieron palabras. Sus ojos parecían implorar clemencia, pero Álvaro no era de los que se acobardaban ante las súplicas. Inés se quedó mirando a este desconocido de rostro impasible que parecía conocer cada grieta de su alma. Un hombre que conocía de memoria la fragilidad que ocultaba bajo su sencillo vestido y su mirada endurecida por el dolor. Si aceptas, serás mi esposa. Y no solo en el papel, dijo, sin mover un músculo de su rostro. Dormirás en mi cama, usarás mi nombre, cumplirás con todo lo que eso significa. El suelo desapareció bajo los pies de Inés. A ella, criada entre masas y peregrinajes, jamás tocada por hombre alguno, le prometían un matrimonio forzado con un hombre que emanaba resentimiento y control. Pero la granja era todo lo que quedaba, el recuerdo de su padre, la dignidad de su madre, los caballos, la parcela que albergaba las historias de generaciones, y Álvaro lo sabía. Esa noche Inés lloró sola, aferrada a la almohada como si pudiera protegerla de la realidad. Pensó en huir, en decir que no, en gritar. Pero al amanecer, con los ojos secos y el corazón muerto de miedo, cogió el bolígrafo y firmó el contrato. La boda era en 15 días. Y por primera vez en su vida, Inés no rezó por amor. Rezó por fuerza. No había flores, ni música, ni siquiera un beso. La boda se celebró una mañana nublada en el registro civil del centro de Alcalá. Inés llevaba el mismo vestido azul claro del velatorio de su padre. Álvaro llevaba camisa blanca, pantalón oscuro y su expresión habitual, como si cerrara un trato. De regreso, el silencio entre ellos era tan denso que casi se podía oír el corazón de Inés latiendo de miedo. En la camioneta, subiendo por el camino de tierra hacia la antigua casa de la familia Ayala, Álvaro simplemente dijo: «Desde hoy, eres mi mujer, dormirás conmigo, y cumplirás con todo lo que eso significa». Inés tragó saliva con dificultad. Sus manos sudorosas en el regazo delataban su pánico. La casa grande seguía igual, pero nada más les resultaba familiar. La madre de Inés ni siquiera salió a recibirlos. Simplemente miraba por la ventana con ojos angustiados. Por la noche, la casa parecía respirar pesadamente. Inés fue conducida a la suite que había sido de su padre. La cama era amplia, las sábanas eran blancas. La lámpara estaba encendida, proyectando sombras en las paredes.
Sentada en el borde del colchón, se quitó los zapatos con manos temblorosas. Él llevaba un suéter corto que más bien parecía un retal olvidado. Oyó sus pasos en el pasillo. Cada paso era un golpe en el estómago. El pomo de la puerta giró. Álvaro entró y cerró la puerta. Se quitó el reloj y se aflojó el cuello de la camisa. Se sentó en el borde de la cama. Su mirada recorrió su cuerpo como un roce invisible y cruel. «Levántate», dijo en voz baja. «Ven aquí». Ella obedeció, temblando. Se puso de pie. Le tomó la barbilla con la mano. La miró fijamente a los ojos y preguntó: «¿Tienes miedo?» Ella no respondió, pero sus ojos lo dijeron todo. Le recorrió el cuello con los dedos hasta que sus labios rozaron su hombro. El cuerpo de Inés estaba rígido, derrotado, listo para resistir, pero él susurró: «No tengas miedo. No soy ese tipo de hombre. No necesito llevarte a la fuerza para demostrarte quién manda aquí». Inés cerró los ojos. Cayó una lágrima. Le soltó la cara. Se tumbó boca arriba en el lado izquierdo de la cama. «Dormirás aquí, a mi lado, todas las noches. Despertarás conmigo. Cenarás conmigo. Guardarás las apariencias, pero no te tocaré hasta que yo quiera o hasta que deje de importar». Inés no sabía si aquello era un alivio o una nueva forma de tortura. Ninguno de los dos durmió esa noche. Fue la primera de muchas noches que pasamos compartiendo la misma cama, sin tocarnos, sin palabras. Solo el latido de dos corazones que ya no sabían dónde esconderse. Ella fingió dormir. Él permaneció despierto, mirando al techo. El silencio era lo único que se atrevía a hablar. Y en ese vacío sofocante, algo empezó a nacer, o quizás a desmoronarse. Una mañana, tras días de silencio, un ternero cayó en un hoyo al fondo de la granja. Llevaba días lloviendo y el suelo estaba inestable. Inés vio al animal gemir. No lo pensó dos veces. Corrió, se levantó el dobladillo de la falda, se arrodilló en el barro y metió la mano para sacar al animal. «Tranquila, pequeña, tranquila», susurró, con el pelo mojado pegado a la cara, la piel sucia y los ojos húmedos. Álvaro regresaba del camino cuando vio la escena. Se detuvo y observó en silencio. Estaba sucia, sin aliento, pero con una dulzura en sus gestos que nunca había visto en esa casa. Cuando por fin logró soltar al ternero y se tumbó en el suelo para abrazarlo, él sintió una opresión en el pecho. Él se acercó a ella. «¿Quieres morir, verdad?» Ella se dio la vuelta con la cara cubierta de barro. «Es mejor morir intentando salvar a un inocente que vivir cargando con el odio de hace 20 años». Él frunció el ceño. «Métete en tus asuntos, Inés. Esto no es una granja de muñecas y no eres dueño de mi alma. Puede que hayas comprado la tierra, pero no me compraste entera». Dio un paso adelante. Sus ojos ardían. «Te compré suficiente para que duermas en mi cama todas las noches, y aún ahora sigues respirando bajo mi techo». Sus ojos se abrieron de par en par, pero en lugar de retroceder, sonrió. «Entonces aprovecha este poder, Álvaro, porque si me vuelves a mirar como hace un momento, acabarás perdiéndote». Se congeló. Se suponía que debía responder, atacar, defender, pero no dijo nada. Acabo de mirar hacia atrás, y en ese momento algo se dio. No era amor, no era respeto, pero tampoco era odio. Fue el comienzo de algo peligroso. ¿Crees que es posible que el amor nazca en un matrimonio forzado? Comenta qué harías en el lugar de Inés. Y suscríbete al canal ahora, porque la siguiente parte va a desatar la tensión entre ellos dos. Lo que viene después, no estás listo. Activa la campana. Esta historia te hará cambiar de bando más de una vez. Álvaro llegó después de las 8, cubierto de polvo, con el olor a caballo y humo impregnado en la piel. Entró en la casa como si aún comandara ejércitos, sin siquiera decir buenas noches, sin mirar a nadie a los ojos. Se quitó el sombrero, se lavó las manos,
y se sentó a la mesa con la misma rigidez de siempre. Inés sirvió la comida en silencio. Su madre, intentando normalizar el ambiente hostil, se aventuró a decir: «Parece que hoy hace más calor, ¿eh? Pensé que iba a llover otra vez». Álvaro dejó escapar un casi inaudible, sin apartar la vista del plato. Inés masticaba lentamente. Sus dedos apretaban el tenedor con fuerza, como si cada bocado fuera una batalla contra ella misma. La comida humeaba, el silencio quemaba. «La comida está buena», insistió la madre, tratando de mantener cierta dignidad durante la cena. Inés pasó el día en la cocina. «La carne está bien sazonada». Álvaro siguió comiendo. Ni un elogio, ni un agradecimiento. Fue entonces cuando Inés dejó caer los cubiertos sobre el plato. El sonido metálico resonó por la sala como un trueno. «Si quieres, también puedes pagar la comida, igual que pagaste todo lo demás, ¿no?». Los ojos de la madre se abrieron de par en par. «Inés». Pero ella no se detuvo. «Eso es lo que haces, ¿verdad, Álvaro? Compras lo que quieres. Compras deudas. Compras casas. Compras nombres. Compras mujeres». Por primera vez esa noche, la miró, ojo al ojo, un silencio sepulcral. Entre los dos: «Cuidado con lo que dices», respondió con voz baja, como un rugido contenido. «¿Y tú?», replicó ella con el pecho agitado. «¿Te ves a ti misma cuando te miras al espejo? ¿O solo ves poder y resentimiento?». Lentamente dejó el tenedor en el plato. «Como en silencio, porque no tengo que demostrarle nada a nadie, y si crees que esto es una prisión, recuerda, tú firmaste el contrato». La madre lloró suavemente, pero nadie la escuchó. Agnes se levantó. «Puede que hayas pagado por estas paredes, Álvaro Montero, pero nunca comprarás lo que hay dentro», señaló su pecho. Se apagó, dejando atrás un plato a medio comer, un hombre que ganó en el papel, pero perdido en sus ojos cada día. A la mañana siguiente, la casa olía a café recién hecho y a promesas tácitas. Inés subía al desván a buscar sábanas limpias cuando encontró una caja escondida entre viejos retratos y libros con olor a humedad. En el interior, el vestido de novia de la madre. Sencillo, antiguo, cosido a mano. Apretó la tela contra su cuerpo. Le quedaba perfecta, y sin saber por qué, se la puso. Sin maquillaje ni joyas, solo piel, recuerdos y el deseo de ser vista. Bajó las escaleras como si subiera a un escenario. Fue a la cocina, encendió la tetera, puso la mesa. Álvaro entró como siempre, sin avisar, pero al ver a Inés con su vestido viejo, se detuvo en la puerta. Su mirada recorrió su cuerpo como un golpe seco. «¿Qué clase de broma es esta?». Su voz era más ronca de lo habitual. «Ninguno», respondió ella, girándose hacia un lado. «Solo me pareció bonito, me queda bien». Tragó saliva con fuerza. «Quítatelo». «¿Por qué?». Se acercó lentamente. «¿Te molesta ver a alguien con algo que no te puedes permitir?». Él miró hacia otro lado, pero no respondió. Él se dio la vuelta. Antes de irse dijo: «Viste lo que quieras, pero no olvides quién eres en esta casa». Inés se quedó allí, sola, con el vestido, con silencio, y con la extraña sensación que por primera vez había sentido. Y eso la asustaba más que cualquier amenaza. La tos de la madre comenzó leve. Dijeron que era una noche fría, pero a los 2 días le llegó la fiebre y el cansancio. Inés se despertaba cada hora, cambiándose los paños húmedos en la frente, mojándose las muñecas y rezando oraciones que ya ni siquiera estaba segura de creer. Al tercer día, Álvaro se fue temprano. Ni siquiera miró atrás. Por la tarde, un coche se detuvo en la puerta. «Soy el doctor Samuel. Me llamó el señor Álvaro Montero». Inés se quedó helada. «Mi madre no pidió ningún médico». No fue ella, pero a alguien le importó. Durante el examen, Inés observaba desde lejos. El médico le habló suavemente. La tocó con delicadeza. Le dijo que era una infección leve y que necesitaba descansar y una mejor alimentación.
Dejó las medicinas pagadas. Y una nota. Encima de la receta, una hoja de papel doblada con una sola frase escrita a mano con firmeza. Ella estará bien. Tú también. A.M. Inés guardó el papel en el cajón y por primera vez sintió algo extraño. No era gratitud, no era ternura, pero fue algo que sacudió los cimientos de lo que pensaba de él. El granero estaba sofocante, el olor a heno y sudor flotaba en el aire. Inés entró sin llamar. Le ardía el pecho. ¿Por qué me odias tanto? Álvaro estaba de espaldas, apilando bolsas de comida. El sudor le corría por la nuca y la camisa se le pegaba al cuerpo. Se giró lentamente. No te odio, Inés. Entonces, ¿por qué me haces sentir como si fuera tu prisionera? ¿Por qué me miras como si hubiera hecho lo mismo que mi padre? Dejó caer la bolsa con fuerza, se levantó polvo. Porque llevas su sangre. Porque andas por esta casa como si no supieras lo que me costó tu apellido. Ella dio un paso adelante. ¿Qué te hizo? Silencio. Me humilló. Me echó de la tierra donde nací, por su hermana, su tía. La amaba. Y decía que los pobres no podían tocar la sangre de su amo. Inés parpadeó y su corazón se aceleró. Así que volviste para vengarte. Él se rió. Una risa seca. Regresé para recuperar lo que era mío. La tierra, el respeto, y ahora a ti. No formo parte de tu venganza, gritó. No soy tu moneda ni tu remedio. Se acercó, rápido, constante. ¿No? Él la agarró por la muñeca, fuerte, cálido, la piel tocada. El mundo se detuvo. Entonces, ¿por qué tu respiración cambia cuando me acerco? Ella no respondió. Apoyó su frente contra la de ella. Le acarició la comisura de los labios con el pulgar. Le tocó los labios. Fue un instante, un temblor, un escalofrío. Ella casi se rindió, pero él retrocedió. No tienes ese derecho. Lo sé, susurró, pero tú también lo sientes. Ella le empujó el pecho, temblando. Si me vuelves a tocar, demasiado tarde, sonrió, una sonrisa triste. Ella salió tambaleándose. Y se quedó, con labios ardientes, y su sabor se quedó grabado en el alma. Durante días la casa parecía más pequeña, más apagado, más silencioso. Pero los ojos hablaron, en los pasillos, en el corral, en el desayuno. Inés intentó escapar del recuerdo de la caricia, de los ojos, del casi beso. Se daba largos baños como si pudiera ahuyentar el deseo, pero no pude. Y Álvaro, desde fuera permanecía impasible, pero por dentro esperé. En el porche, por la noche, se sentaba en la vieja silla de su padre, y se quedaba allí, sola, esperando que ella salga, o decir algo, cualquier cosa. ¿Crees que aún es posible escapar cuando el corazón ya ha sido capturado? Dime ahora qué harías si estuvieras en el lugar de Inés, y no lo olvides. La siguiente parte aumentará aún más la tensión, y no te la querrás perder. Suscríbete y activa la campanita, porque el amor que nace de la guerra, a veces, es el más peligroso de todos. Mas Inés nunca saía, al menos, no hasta esa noche. El reloj dio las 11. La brisa de la montaña era suave y el cielo estaba despejado, como si incluso el universo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Álvaro estaba afuera, sentado en la silla antigua de su padre, con la camisa abierta, los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en la oscuridad del camino. El silencio era lo único que quedaba entre ellos. Y sin embargo, decía mucho. Inés caminó hacia la puerta del dormitorio, descalza, con el corazón acelerado. Vio su silueta, su cuerpo ancho, sus hombros agobiándolo. Pensó en llamarlo, pensó en cerrar la puerta, pensó en todo, y no hizo nada. Simplemente giró el pomo de la puerta, dejó la puerta entreabierta, un gesto silencioso, una confesión sin palabras, un «yo también». Álvaro oyó, no se giró, pero lo sintió. Esa noche no entró, pero tampoco salió.
Se quedó allí durante horas, escuchando a los grillos, mirando el cielo, intentando entender cómo arrancarse del pecho el sabor de lo que nunca había probado, porque lo que los unía ya no era solo el contrato, era el deseo reprimido, el silencio ensordecedor, la lucha que cada uno libraba solo, fingiendo no sentir lo que ya les quemaba por dentro. La tarde llegó con el olor a lluvia y la tensión en el aire. El ganado estaba excitado en el pasto, e Inés, cubierta de polvo, regresaba del campo cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Un camión descargaba alimento nuevo. No era el alimento habitual, era diferente, y nadie la había consultado. «Cambiaste todo sin decirme nada», gritó, quitándose la gorra de la cabeza. Álvaro se giró lentamente. Estaba con uno de los peones. Apretó la mandíbula. La comida vieja estaba caducada. «Esta es mejor y más barata. No necesito consultarte nada». «Sí, lo sabes. Esta tierra también es mía. ¿O acaso has olvidado que este matrimonio tiene fecha de vencimiento?» Se acercó, lentamente, con paso firme, como un animal herido que aún no cede su dominio. «Puede que tenga fecha de caducidad, pero mientras dure, eres mi esposa, y esta granja es mi inversión». Los peatones se retiraron discretamente. Sabían lo que venía. Inés levantó la barbilla. Su corazón latía aceleradamente. «Quieres tenerlo todo bajo control, ¿verdad? Pero no puedes controlar lo que sientes. En cuando me miras», se detuvo a centímetros de ella con la mirada fija. «¿Y crees que eres diferente? Cada noche en esa cama tiemblas cuando respiro cerca de ti. Finges dormir para no tener que enfrentarte a lo que crece entre nosotros». Inés dio un paso atrás, pero no huyó. Ella subió las escaleras. Él vino justo detrás de ella. La puerta del dormitorio se cerró con un clic sordo. Solo sus respiraciones llenaban el aire. «Ganaste», susurró. «Ya no sé qué siento». No dijo nada. Simplemente se acercó, lentamente, con cautela, como si cada gesto pidiera perdón sin necesidad de hablar. Con los dedos le apartó el pelo. Descubrió su nuca. Apretó la boca contra ella. No fue un beso, fue un suspiro, una reverencia. Cerró los ojos, piel de gallina, manos temblorosas, miedo y rendición. Él la giró con los ojos húmedos. «¿Tienes miedo? Estoy todo listo». Llegó el beso, de verdad, firme, húmedo, caliente, ardiente. Ella gimió, un sonido entre el dolor y el deseo. La ropa caía con cuidado. Los toques eran como si alguien descubriera un nuevo idioma con los dedos. Cuando la poseyó, lo hizo con respeto. Lo hizo con el alma. No había prisa. Había reverencia. Ella lloró. Él gimió. Y al final durmieron. Juntos, enlazados, en paz. Apenas había salido el sol cuando Álvaro abrió los ojos. Su cuerpo seguía apretado contra el suyo. El aroma de Inés se aferraba a las sábanas, a sus dedos, a su memoria. Se levantó lentamente, preparó café, tostó el pan, pero dentro todo era diferente. Por primera vez, la cocina olía a algo más que rutina, olía a hogar. Inés se despertó sola, pero la almohada todavía estaba caliente. Bajó las escaleras, pero en lugar de ir a la cocina, fue a la sala. Se sentó ante el viejo piano de su madre. Los dedos tocaban notas sueltas. Una melodía que nadie escribió, pero que lo decía todo. La madre estaba parada en el pasillo, escuchando. Tenía los ojos llorosos. En la puerta, Álvaro, con la taza en la mano, y la mirada fija en ella. Pero ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. «El teléfono sonó esa tarde», contestó Álvaro. «Voces del pasado. Los socios del padre de Inés. Gente que escondía demasiados secretos sucios sobre esa finca». La conversación fue breve, pero suficiente para reavivar el viejo instinto defensivo. Cuando pasó junto a Inés en el pasillo, no la tocó. Durante la cena, apenas miró. «¿Qué pasó?», preguntó en el dormitorio. «Nada. No me mientas. Después de esa noche,
¿Aún crees que puedes fingir? Él la miró fijamente. Fue solo una noche. Ella se estremeció, como si le hubieran dado una bofetada, agarró una manta, una almohada, y se fue. Inés se quedó, sola, en la cama a la que una vez le dijo que se acostumbrara. Dijo que era suya. Ahora era suya, y él se había ido. La lluvia cayó ligeramente a la mañana siguiente. La madre de Inés la esperaba en la sala con una caja de madera en su regazo. «Esto es de tu padre», dijo débilmente. «Me lo dio antes de morir. Me pidió que te lo diera. Cuando llegara el momento». Inés lo abrió. Papeles viejos, 2 sobres, uno con tu nombre, otro con Álvaro. La carta temblaba en su mano. «Hija, si estás leyendo esto es porque ya no puedo mirarte a los ojos, pero quiero que sepas que mi mayor arrepentimiento no fue lo que hice, sino lo que no hice, contigo y con él». Álvaro se había acercado. Ella le entregó la segunda carta. «Saúl, te vi crecer como a un hijo, y dejé que el mundo me cegara. Si alguna vez logras perdonarme, debes saber esto. Todavía creo en ti. Y esta tierra también estaba destinada a ser tuya». Los dos guardaron silencio, pero esta vez, un silencio que no dolía, un silencio que sanaba. Antes del amanecer, Álvaro llamó a la madre de Inés. Afuera, los peones observaban en silencio. Sacó un sobre de su bolsillo. «La escritura es tuya, de tu familia. Yo nunca debí haberla tomado como mía. ¿Pero por qué? Porque estoy harta de vivir rodeada de cosas que no me pertenecen. Esta tierra, este resentimiento, esta culpa. Ya basta». Ella trató de devolvérselo. «No tienen por qué aceptarlo, pero se lo devuelvo de todos modos, porque esto», señaló el suelo, el granero, la mansión, «nunca tuvo ningún valor, aunque les costara el alma». «¿Y qué pasa con Inés?». Cerró los ojos. Su voz era baja. «Si ella quiere, puede encontrarme». Horas después, las maletas en el camión, una propiedad nueva, un terreno sencillo, un nuevo comienzo, lejos de los fantasmas, lo suficientemente cerca. Si ella decía que sí, pasos detrás de él. Era Inés. Ojos llorosos, corazón expuesto, manos vacías, pero el alma llena. ¿Crees que es posible amar a alguien que alguna vez te lastimó? Comenta abajo si hubieras perdonado como Inés. Esta historia termina aquí, pero el amor verdadero quizá apenas esté comenzando. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque si esta historia te conmovió, las próximas te harán volver a creer en el amor. Hasta esa noche. El reloj dio las 11. La brisa de la montaña era suave y el cielo estaba despejado, como si incluso el universo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Álvaro estaba afuera, sentado en la silla antigua de su padre, con la camisa abierta, los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en la oscuridad del camino. El silencio era lo único que quedaba entre ellos, y sin embargo, decía mucho. Inés caminó hacia la puerta del dormitorio, descalza, con el corazón acelerado. Vio su silueta, su cuerpo ancho, sus hombros agobiándolo. Pensó en llamarlo, pensó en cerrar la puerta, pensó en todo, y no hizo nada. Simplemente giró el pomo de la puerta, dejó la puerta entreabierta, un gesto silencioso, una confesión sin palabras, un «yo también». Álvaro oyó, no se giró, pero lo sintió. Esa noche no entró, pero tampoco salió. Se quedó allí durante horas, escuchando a los grillos, mirando el cielo, intentando entender cómo arrancarse del pecho el sabor de lo que nunca había probado. Porque lo que los unía ya no era solo el contrato, era el deseo, reprimido, el silencio ensordecedor, la lucha que cada uno libraba solo, fingiendo no sentir lo que ya les quemaba por dentro. La tarde llegó con el olor a lluvia y la tensión en el aire. El ganado estaba excitado en el pasto, e Inés, cubierta de polvo, regresaba del campo cuando vio algo que la hizo detenerse en seco. Un camión descargaba alimento nuevo,
No era el alimento habitual, era diferente, y nadie la había consultado. «¿Cambiaste todo sin decirme nada?», gritó, quitándose la gorra de la cabeza. Álvaro se giró lentamente. Estaba con uno de los peones. Apretó la mandíbula. La comida vieja estaba caducada. «Esta es mejor y más barata. No necesito consultarte nada». «Sí, lo sabes. Esta tierra también es mía. ¿O acaso has olvidado que este matrimonio tiene fecha de vencimiento?». Se acercó, lentamente, con paso firme, como un animal herido que aún no cede su dominio. «Puede que tenga fecha de caducidad, pero mientras dure, eres mi esposa, y esta granja es mi inversión». Los pitones se retiraron discretamente. Sabían lo que venía. Inés levantó la barbilla. Su corazón latía aceleradamente. «Quieres tenerlo todo bajo control, ¿verdad? Pero no puedes controlar lo que sientes cuando me miras». Se detuvo a centímetros de ella, con la mirada fija. «¿Y crees que eres diferente? Cada noche en esa cama tiemblas cuando respiro cerca de ti. Finges dormir para no tener que enfrentarte a lo que crece entre nosotros». Inés dio un paso atrás, pero no huyó. Ella subió las escaleras. Él vino justo detrás de ella. La puerta del dormitorio se cerró con un clic sordo. Solo sus respiraciones llenaban el aire. «Ganaste», susurró. «Ya no sé qué siento». No dijo nada. Simplemente se acercó, lentamente, con cautela, como si cada gesto pidiera perdón sin necesidad de hablar. Con los dedos le apartó el pelo, descubrió su nuca, apretó la boca contra ella. No fue un beso, fue un suspiro, una reverencia. Cerró los ojos, piel de gallina, manos temblorosas, miedo y rendición. Él la giró con los ojos húmedos. «¿Tienes miedo? Estoy todo listo». Llegó el beso, de verdad, firme, húmedo, caliente, ardiente. Ella gimió, un sonido entre el dolor y el deseo. La ropa caía con cuidado. Los toques eran como si alguien descubriera un nuevo idioma con los dedos. Cuando la poseyó, lo hizo con respeto, lo hizo con el alma. No había prisa, había reverencia. Ella lloró, él gimió, y al final durmieron, juntos, enlazados, en paz. Apenas había salido el sol cuando Álvaro abrió los ojos. Su cuerpo seguía apretado contra el suyo. El aroma de Inés se aferraba a las sábanas, a sus dedos, a su memoria. Se levantó lentamente, preparó café, tostó el pan, pero dentro todo era diferente. Por primera vez, la cocina olía a algo más que rutina, olía a hogar. Inés se despertó sola, pero la almohada todavía estaba caliente. Bajó las escaleras, pero en lugar de ir a la cocina, fue a la sala. Se sentó ante el viejo piano de su madre. Los dedos tocaban notas sueltas, una melodía que nadie escribió, pero que lo decía todo. La madre estaba parada en el pasillo, escuchando. Tenía los ojos llorosos. En la puerta, Álvaro, con la taza en la mano, y la mirada fija en ella. Pero ninguno de los dos dijo nada. No lo necesitaban. «El teléfono sonó esa tarde», contestó Álvaro. «Voces del pasado, los socios del padre de Inés. Gente que escondía demasiados secretos sucios sobre esa finca». La conversación fue breve, pero suficiente para reavivar el viejo instinto defensivo. Cuando pasó, junto a Inés en el pasillo, no la tocó. Durante la cena apenas miró. «¿Qué pasó?», preguntó en el dormitorio. «Nada». «No me mientas. Después de esa noche, ¿aún crees que puedes fingir?». Él la miró fijamente. «Fue solo una noche». Ella se estremeció, como si le hubieran dado una bofetada. Agarró una manta, una almohada, y se fue. Inés se quedó, sola, en la cama a la que una vez le dijo que se acostumbrara. Dijo que era suya. Ahora era suya, y él se había ido. La lluvia cayó ligeramente a la mañana siguiente. La madre de Inés la esperaba en la sala con una caja de madera en su regazo. «Esto es de tu padre», dijo débilmente. «Me lo dio antes de morir.
Me pidió que te lo diera cuando llegara el momento. Inés lo abrió. Papeles viejos. 2 sobres. Uno con tu nombre. Otro con Álvaro. La carta temblaba en su mano. Hija, si estás leyendo esto es porque ya no puedo mirarte a los ojos. Pero quiero que sepas que mi mayor arrepentimiento no fue lo que hice, sino lo que no hice. Contigo. Y con él. Álvaro se había acercado. Ella le entregó la segunda carta. Saúl, te vi crecer como a un hijo, y dejé que el mundo me cegara. Si alguna vez logras perdonarme, debes saber esto. Todavía creo en ti, y esta tierra también estaba destinada a ser tuya. Los dos guardaron silencio, pero esta vez un silencio que no dolía, un silencio que sanaba. Antes del amanecer, Álvaro llamó a la madre de Inés. Afuera, los peones observaban en silencio. Sacó un sobre de su bolsillo. La escritura es tuya, de tu familia. Yo nunca debí haberla tomado como mía. ¿Pero por qué? Porque estoy harta de vivir rodeada de cosas que no me pertenecen. Esta tierra, este resentimiento, esta culpa, ya basta. Ella trató de devolvérselo. No tienen por qué aceptarlo, pero se lo devuelvo de todos modos, porque esto, señaló el suelo, el granero, la mansión, nunca tuvo ningún valor, aunque les costara el alma. ¿Y qué pasa con Inés? Cerró los ojos. Su voz era baja. Si ella quiere, puede encontrarme. Horas después, las maletas en el camión. Una propiedad nueva, un terreno sencillo, un nuevo comienzo. Lejos de los fantasmas, lo suficientemente cerca. Si ella decía que sí. Pasos detrás de él. Era Inés. Ojos llorosos, corazón expuesto, manos vacías, pero el alma llena. ¿Crees que es posible amar a alguien que alguna vez te lastimó? Comenta abajo si hubieras perdonado como Inés. Esta historia termina aquí, pero el amor verdadero quizá apenas esté comenzando. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita, porque si esta historia te conmovió, las próximas te harán volver a creer en el amor. Su respiración era superficial. Le temblaban las manos. ¿Así que eso fue todo?, preguntó Inés con la voz entrecortada. ¿Ibas a irte sin despedirte? Álvaro se giró lentamente con la mirada cansada pero sincera. Pensé que sería mejor así. No quería complicarte las cosas. Ella respiró profundamente intentando contener las lágrimas. ¿Te vas para siempre? Él negó con la cabeza. No, solo me voy a otro sitio. Compré un terreno. Sencillo, pequeño, pero es mío. Voy a construir una casa. Empezar de cero. Y quería que vinieras conmigo. Inés permaneció en silencio. Entonces habló, sin florituras, sin orgullo, solo la verdad. Inés, te amo. Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó. Ya no quiero esta guerra entre nosotros, ni quiero compartir una cama donde te sientas obligado a estar. Quiero que vengas porque así lo elegiste, no porque estés atrapado. Ella lo miró profundamente. ¿Me has amado todo este tiempo? Él asintió, con los ojos húmedos. Desde el día que te vi subir a ese caballo con la barbilla en alto y la mirada desafiando al mundo. Pero solo supe amar con rabia, con culpa. Hoy no, hoy quiero paz. Y si tú también la quieres, ven conmigo. Plantaremos otra historia, en otra tierra. Ella dio un paso, luego otro. Entonces, llévame, susurró. Llévame contigo. No necesitó decir nada. Simplemente la abrazó, fuerte, urgente, necesario. Corrió a casa, preparó una pequeña maleta, abrazó a su madre, susurrándole al oído, y se fue sin mirar atrás. Álvaro la esperaba junto a la camioneta. Corrió hacia él, arrojándose contra su pecho con todas sus fuerzas. El viento soplaba lentamente, el olor del bosque, del camino, de nuevos comienzos. Los dos se apretaron, corazón con corazón, y se fueron, sin promesas, sin certezas, solo el coraje para empezar de nuevo. Los primeros días fueron improvisados, estufa de leña, muebles viejos, reutilizados.
Café fuerte, arroz con ajo y un silencio que poco a poco se convirtió en conversación. Con el tiempo todo fue tomando forma. Lo que era solo una elección se convirtió en hogar. Lo que era solo un veamos se convirtió en vida. Meses después, la vieja granja era solo un recuerdo en el espejo retrovisor. Ahora, un nuevo terreno, sencillo, virgen, prometedor, era el suelo donde echaron raíces. Un cobertizo abandonado se convirtió en un granero. La maleza se convirtió en un huerto. La convivencia se volvió rutina. La rutina se convirtió en cariño. El amor se convirtió en la base. En aquella tarde cálida, el cielo estaba teñido de rosa sobre el campo de maíz. Inés arreglaba la cerca improvisada. Tenía las manos cubiertas de barro, el pelo recogido con una cinta y las mejillas sonrojadas por el sol. Álvaro la observó en silencio. Luego caminó hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza, con algo que ya no le cabía en el pecho. «Esa valla está torcida», dijo con una sonrisa burlona. «Entonces arréglalo», respondió sin mirarlo. Se quitó el sombrero. Respiró hondo. Tenía los ojos llorosos. «Inés, quiero más que solo arreglar esto. Quiero construir algo real, contigo, para nosotros, sin deudas, sin guerra». Ella se detuvo. Él giró la cara, sus ojos brillaban, y entonces se arrodilló, justo ahí, en la tierra, en el polvo, en el lodo que ahora era parte de ellos. «¿Te casarías conmigo, de verdad esta vez? Con un anillo, con una fiesta, con música, con gente riendo en el jardín. Quiero celebrar en lo que nos hemos convertido». Ella tomó un segundo. Entonces dejó escapar una risa ahogada. Él también se arrodilló, rodillas sucias, corazón limpio. Ella puso sus manos sobre su cara. «Ya estamos casados, Álvaro. Desde el día que me miraste, sin pedirme nada, pero acepto. Otra vez, para siempre». La besó allí mismo, un beso caliente, sudoroso, con sabor a tierra, a trabajo, a verdad. Y mientras el sol se ponía tras el maizal, los dos rieron, abrazados, sucios por fuera, pero limpios por dentro, porque esta vez el sí salió en voz alta, con el cuerpo, con el alma, con la vida. Y esto fue solo el comienzo. Cuando un hombre compra a una mujer por venganza, pero termina de rodillas por amor, entiendes que el amor no sigue la lógica, rompe, quema y lo reconstruye todo desde cero. Si esta historia te llamó la atención, comenta desde dónde la estás viendo. Dale like, comparte y suscríbete al canal, porque aquí el amor se cuenta como realmente sucede, con dolor, con verdad, con un final que surge de la caída.